Juan capítulo 12. Aleluya, gloria a Dios. Juan capítulo 12, los versículos 47 al 48. Amén. Se lea la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a su letra dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Amén. Aleluya. Estaremos hablando bajo el tema juzgados por la palabra. Amén. Juzgados por la palabra. Dios ha dado su palabra. Y en el principio, cuando Dios dio su palabra, Él habló a mí de obedecer esa palabra. Amén. Desde el comienzo, cuando Él dio la ley y los mandamientos, Él habla en el libro de Números 15:31 y Él dice que cualquiera, ya sea el natural o el extranjero, que rechazare su palabra, dice que sería cortado desde el pueblo. Cualquiera que tomara en poco la palabra de Dios sería cortado. De Dios. Aleluya. Ve el valor que tiene la palabra de Dios. Porque es Dios, el creador de todas las cosas, el que habla su palabra. Y cuando esa palabra se le toma en poco o se menosprecia, el enojo de Dios es grande. Amén. Amén. Aleluya. Por eso que miramos desde el comienzo, cuando Él da las ordenanzas, y aquellos dos personajes no obedecen la palabra de Dios y hacen lo contrario a la palabra de Dios, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Dios mismo los mata y en el mismo momento los quema, los mata automáticamente, literalmente. Porque ellos tomaron en poco la palabra de Dios. Y esa palabra cayeron muertos ahí mismo. Aleluya. Vamos a estar hablando de eso porque Gloria a Dios. a veces no se le está dando un valor a la palabra de Dios. Y no solamente, amén, con nuestras actitudes, nuestra desobediencia, muchas veces estamos rechazando la palabra de Dios. Gloria a ti. Aleluya. Dios le dice, le envía palabra a Elí en la primera carta de Samuel, capítulo 2. Elí también había tomado en poco la palabra de Dios. Y Dios había declarado un juicio para Elí y su casa. Dios le había mandado decir que sus hijos iban a morir. Porque él había amado más a sus hijos que a Dios. Él menospreció a Dios. Y algo grande es que Dios dice en su palabra a nuestros hijos, amando más el trabajo, amando más a las cosas temporales, estamos rechazando la palabra de Dios. Por eso hablé que este mensaje va a ser bien serio y vital. Vital porque también cuando tratamos de los líderes de cambiar el mensaje de Dios, torcer el mensaje de Dios, por agradar a ciertos carnales, estamos siendo desobedientes a Dios y estamos rechazando el mensaje de Dios.
estamos tomando en poco la palabra de Dios. Aleluya. David tomó en poco también el mensaje de Dios. Cuando Dios envía al profeta Natán y le dice a David, ¿por qué tomaste en poco el mandamiento de Dios? Aleluya. Y usted conoce la historia, todo lo que David hizo. Y Dios le dice, por cuanto has menospreciado la palabra de Dios, tu casa recibirá las consecuencias. Y usted conoce la historia. Ahora bien, los versículos que hemos leído, el Señor Jesucristo dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Miramos que Jesucristo en su primera venida, la misión principal de Jesús en su primera venida no era condenar. Su misión de venir a esta tierra era para salvar Amén. a la humanidad. ¿Verdad que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad que sí? Amén. Envía a Jesucristo para que el mundo sea salvo. La humanidad sea salva a través de Jesucristo. Y esa fue la misión del Señor. Venir a salvar, no a juzgar. Miren cómo dice la palabra. Él no vino a juzgar, sino a salvar. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso él miraba cuando él ve las multitudes, dice Mateo 9:36, que Jesús al ver aquellas grandes multitudes de gente, dice que él tuvo compasión de ellos. Porque miraba aquellas multitudes como ovejas, dice que no tenían pastor. Miraba aquellas personas ven como gente sin protección. Una oveja sin protección, el lobo la puede devorar en cualquier momento. Amén. Así Aleluya. miraba él las multitudes sin ninguna protección, de nada. Y él tenía compasión porque él venía a salvar esas ovejas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él no venía a condenar, sino a salvar. Amén. Gloria a Dios. Narra también el libro de Lucas 9:54 a 56. En el último viaje de Cristo a Jerusalén, cuando tenía que cumplirse a lo que él venía, él envía a sus discípulos a preparar todo, pero no los dejaron pasar por Samaria. Y los discípulos se enojaron y le dijeron al Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego y los queme? Como hizo Elías. Y el Señor se enojó. El Señor se enojó. Él dice, el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Amén. Aleluya. Porque esa fue la misión de Jesucristo, salvar las vidas, salvarlas del juicio eterno, salvarlas del infierno eterno, salvarlas del lago de fuego. Amén. Gloria a Esa Dios. fue la misión de él. Amén. Aleluya. Cuando aquellas personas menospreciaban a aquel personaje, usted sabe, Zaqueo, porque era un ladrón, era un ladrón. Nadie lo quería. Pero cuando esa palabra llegó a su corazón, cuando el Señor envió esa palabra, el corazón de Zaqueo cambió. Aleluya. Y todos murmuraban. El Señor le dice, pero yo no he venido a condenar. El Hijo del Hombre vino a salvar Amén. lo que se había perdido. Amén. Esa fue la misión de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora bien, por eso el tema que estamos hablando es juzgados por la palabra. Amén. Él no vino a juzgar, dice, ¿verdad que no? Pero alguien va a juzgar. Amén. Jesús enseña que sus palabras
no son solamente enseñanzas, sino el estándar del juicio final. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, a lo que vamos a ver aquí es que la palabra nos va a juzgar. Amén, aleluya. Ahí mismo lo dice el versículo. Es la palabra de Dios la que nos va a juzgar. Él ya nos dio su palabra, pero hay muchos que no queremos obedecer su palabra. Queremos seguir siendo desobedientes a Dios. Y por eso, ¿verdad? Un día, esa misma palabra nos va a juzgar. Amén. Él dice, como dice su palabra en Apocalipsis, que hay que leer, hay que oír y hay que guardar su palabra. Amén. Juan 5:24, el Señor dice, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es que no vino a condenar al Señor. No vino a condenar, sino a salvar. Amén, aleluya. El que oye mis palabras y cree en Dios que me envió, tiene vida eterna. Y esta es la voluntad de Dios, dice el 6:40 de Juan, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios, aleluya. Vea que esta palabra tiene vida, ¿ya que sí? Amén. Y la palabra es vida. Por eso la palabra es como una espada de doble filo. ¿Verdad que siempre es así? La palabra nos salva o nos condena. Bueno, así lo dice. Amén. La palabra trae vida o trae muerte. Una de dos. Gloria a Dios. Trae vida cuando la obedecemos. Cuando obedecemos la palabra de Dios trae vida. Pero cuando la desobedecemos trae muerte. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por eso en Juan 6, cuando él habla del pan de vida, cuando aquellos menospreciaban la palabra del Señor, porque no entendían de lo que él les estaba hablando, y él habla en Juan, el 6:63 dice que las palabras que él habla son espíritu y son vida. Amén. Y la palabra del Señor es vida. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Lo que Dios. pasa es que a veces la palabra no queremos obedecerla. Amén. Queremos, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice que no hagamos esto, lo seguimos haciendo. Y cuando hacemos lo contrario, estamos menospreciando la palabra del Señor. Amén. Por eso les dije que esto era parecido a lo que hablamos la vez pasada, del menosprecio de la sangre de Jesucristo. Eso Marcos 16:15 habla de la gran comisión. Amén. Cuando dice, vayan, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura. Porque Dios sabe que la gente necesita la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios es la que resucita muertos, ¿verdad que sí? Amén. La palabra de Dios es la que trae vida. En el día hablábamos de que la palabra de Dios tiene poder para evitar muertos. Pero dice que el que creyera, ¿verdad que sí? Será salvo. El que no crea será condenado, porque eso es lo que hace la palabra. Por eso la palabra es la que nos va a juzgar. Amén. Amén. El que oye mis palabras, dice, y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Lo que podemos ver aquí, el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, porque eso es lo que cuesta, ¿verdad que sí? Recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios quebranta. Amén, aleluya.
La palabra de Dios, como dice Jeremías, es como martillo. Amén. Gloria a Dios. Martillo que nos pega ahí donde está duda, aquello que está mal. Como fuego, ¿verdad que se dice? Nos pega. Eso es lo que tiene la palabra. Y por eso no queremos muchas veces recibir el mandamiento de Dios, porque nos golpea duro. Amén. Por eso usted va a ver que hay gente que se va de las iglesias donde se enseña y se predica la palabra, porque no pueden soportar la palabra de Dios. Salen corriendo, salen huyendo allá donde no hay palabra de Dios. Amén. Donde hay entretenimiento, ahí se sienten bien, porque la palabra de Dios golpea. Gloria a Aleluya. Dios. Y prefieren rechazar la palabra de vida. Pero dice, esa palabra la va a juzgar un día. Amén. No importa que se vayan a meter allá donde te tienen. Un día, esa palabra lo va a juzgar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El juez es la palabra. Pero eso dice la Biblia. Aquí está hablando de que la palabra te va a juzgar. La palabra, el Cristo es la palabra, ¿sí o no? Amén, el Cristo es la palabra. Rechazar el mensaje, según miramos en estos versículos, rechazar el mensaje de Cristo, de Dios, no trae condenación inmediata. Hablando de por parte de Jesús, es lo que estamos hablando aquí. No trae condenación inmediata. Y usted va a ver que hay gente que rechaza la palabra. Y a muchos se les envía la palabra y la siguen rechazando. Y no les pasa nada, ¿verdad que no? Hay gente también que rechazan y Dios los está llamando, amén, que vengan a Él. Y siguen con un corazón endurecido, rechazando el mensaje de Cristo. Y dice, pero no le pasa nada. La palabra lo va a juzgar un día. Amén, aleluya. No le pasa nada. ¿Pero por qué será que no le pasa nada? Bueno, si en el antiguo tiempo Dios los mataba automáticamente rápido. Bueno, por el amor de Dios, ¿verdad que sí? Como habla la segunda carta de Pedro acerca de su venida. Dice que Él no retarda su venida como muchos tienen por tardanza, que no, sino que dice que Él es paciente. Dios es paciente, dice, no queriendo que nadie se pierda, Amén. sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso debe ver que hay gente que rechaza y aún no se ha muerto y sigue todavía de pie. Porque aún Dios lo está llamando, amén, para que venga el arrepentimiento por el amor y la misericordia de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y siguen en su estado de endurecimiento. Y la misericordia de Dios Aleluya. llamándolos. El juez es la palabra. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando los discípulos predicaban el mensaje del Señor, cuando Pedro llegó de Cornelio y da el mensaje, él habla de Jesucristo en el capítulo 10, del 42 en adelante. Dice que a Jesucristo Dios lo ha puesto como juez sobre vivos y sobre muertos. Ahora, porque estamos hablando de que Él no vino a condenar. En su primera venida Cristo vino a salvar. Pero en su retorno Él ya no viene como Salvador. Bueno, también para Israel. Para Israel sí. Pero en su segunda venida Él viene como juez. Amén. Y eso lo dice la palabra. Yes. Él viene como juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria a Dios. A juzgar a todo aquel que ha rechazado el único medio de salvación que el ser humano tiene, que es Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Por qué menospreciamos tanto el mensaje del Señor? ¿Por qué los seres humanos somos tan duros a veces? Amén. Y a veces, conociendo la verdad, seguimos haciendo lo contrario a la palabra. En un estado de endurecimiento. El Señor está llamando a todas las personas.
Porque Él, ¿verdad? Como dice en Hechos, en el capítulo 17, tiene establecido un día, ¿verdad que sí? Un día que va a juzgar. Va a juzgar a todo el mundo. Y está haciendo un llamamiento a todas las personas. Está diciendo a aquellos idólatras, a aquella gente que ha estado mal. Dice, si vienen a Cristo, no se les va a tomar en cuenta eso, esa ignorancia que ustedes tuvieron antes. Amén. Esa palabra los va a libertar. Los llama al Señor porque viene un día cuando Él va a juzgar al mundo, dice, con justicia. Va a juzgar a la humanidad. Tanta gente que rechaza en este tiempo el mensaje de Cristo. Cristianos y no cristianos. Rechazando la verdad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios hablando al corazón, hablando desde su palabra y siguiendo rechazando el mensaje de Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. El que me rechaza y si no recibe mis palabras. Pues habla en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, cuando nosotros los que hablamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, no es palabra de nosotros, es la palabra de Dios, es el mensaje de la salvación de Jesucristo. Por eso dice que a vosotros oye, Dios Jesús, a mí me oye. Bueno, el que a vosotros rechaza, dice, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios. Hay que rechazar la palabra. No está rechazando al hombre, no está rechazando a Dios. Amén. Porque a veces, ¿verdad?, creemos que porque existe. Hoy estamos en una época de iglesia de niños y de gente inmadura en todas partes. Amén. Que ya la gente de lo que dice, pues, para dañar al pastor sale corriendo. O el pastor le llama la atención con un mensaje de exhortación y no vuelvo a dar ni diezmo ni ofrenda, nada. Como que al pastor le está haciendo un daño. Se van. No le hacen daño a ningún pastor. Bueno, ellos lo están haciendo, pero aquí están rechazando es a Dios. Amén. Amén. Creen, porque yo he escuchado gente así, ya no voy a ir. Y creen que a uno le hacen el daño. Pues no vaya. Sí, que no vaya, me lo han dicho así, como que hacerme sentir mal a mí porque ya no va a ir. Yo solamente soy un mensajero. Te doy el mensaje del Señor. Él mismo se hace daño y está rechazando, no me está rechazando a mí, está rechazando al Señor. Está rechazando la palabra, está rechazando a Cristo Dios. Pero dice que a Él lo rechaza. Esto de rechazar al Señor conlleva un juicio automático en Él. Por eso Él dice que yo no le juzgo, yo no le condeno, pues Él mismo se va a condenar. ¿Sí o no? Amén. Y es cierto lo que los testigos del diablo dicen. Ellos dicen, son mentirosos, que no hay ningún infierno. Que Dios es tan bueno de que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Tienen razón. Es que Dios no va a mandar a nadie allá. Es que las personas, ellos mismos se van a ir. ¿Verdad que sí? Amén. Las personas se van ellos mismos. El Señor dice, hay dos caminos. Camina el camino angosto, camina el camino ancho. El que tú quieras caminar. ¿Verdad que no lo está mandando Dios? No. La persona está yendo sola al infierno porque quiere, porque está rechazando el mensaje de Dios. Amén, aleluya. Ahí están los dos caminos, toma el que quiera tomar. Es tu decisión si quieres perderte o quieres salvarte. Es lo que habla. Entonces a veces Dios no manda a nadie. Nosotros mismos escogemos ese lugar a veces porque rechazamos el mensaje del Señor. Entonces rechazar a Cristo conlleva a un juicio automático de la persona. Por eso dice Juan 3:17, porque no envió Dios a Jesucristo a condenar, ¿verdad que no? No lo envió para que se pierda, sino para que sea salvo. Aleluya. El problema es, como dice el 18, el problema es que aquel que rechaza el mensaje, aquel que no quiere reconocer a Jesús, dice que automáticamente ya está condenado. ¿Ves que así dice la palabra? ¿Que sí? Dice que el que no cree ya está condenado. Ya
va directamente al infierno, para allá que va, si no se arrepiente. Lo dice la Biblia, estás condenado el rechazar el mensaje de Jesucristo. Por eso hablé que hay tantas personas que rechazan el único medio de salvación, la única oportunidad que tienen en esta tierra, y se apoyan en las cosas temporales, como que eso los va a salvar. El rechazo consciente a la verdad. Y eso va para nosotros, porque muchas veces conscientemente, sabiendo que a Dios no le agradan ciertas cosas, seguimos haciendo lo contrario, y a través de eso estamos rechazando el mensaje, la palabra, el mandamiento de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El que conscientemente peca, conscientemente muere. Amén. Aleluya. Eso lo dice el consciente peca, conscientemente. Mira lo que dice Mateo 10. Mateo 10, 14. Cuando el Señor envía aquí a los discípulos a predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y Él les dice: si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, ¿qué les dice? Ruéguelo. Ruéguelo ahí, dígale por favor, arrepiéntase, por favor, venga a Cristo. ¡No! Si alguno dice no lo recibe, ni oyere vuestras palabras, dice: salid. Salid de aquella ciudad. Dice la Biblia, deje. ¿Qué dice? Que con el necio no hay que. Deja al necio en su necedad. Cuando alguien rechaza el mensaje de Cristo, déjelo. ¿Para qué va a andar rogando gente que no quiere, que rechaza en el medio de salvación? Jesús fue claro en el mensaje, ¿verdad que sí? Amén. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquellas casas suyas, corran, salgan de ahí, no se lleven ni el polvo, sacudan sus pies. Hasta el polvo dejen ahí, no traigan nada de ahí. Es fuerte el mensaje de Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. De cierto, os digo, que en aquel día, porque viene ese día cuando la palabra la va a juzgar, de cierto, os digo, que en aquel día del juicio, porque viene un día, será más tolerable el castigo para Sodoma que lo quemó en fuego, y para Gomorra, que gente ignorante que nunca se le predicó el mensaje, y Dios lo destruyó. Esa gente, si se le hubiera predicado y con el Señor, se hubieran arrepentido. Está hablando de gente con conocimiento, gente que de alguna manera conoce a Dios. Salgan corriendo. Gloria a Dios. Vea el valor que tiene el Evangelio. ¿Verdad que sí? Aquí podemos ver el valor que tiene el Evangelio de Cristo. O sea que es algo tremendo rechazar el mensaje del Señor. Y tantos miles de personas que rechazan hoy, ¿verdad que sí? Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y hay hermanos, tal vez alguno me escucha de lo que les voy a enviar el mensaje. Siempre rechazan el mensaje. ¿Qué es esto? Poniendo excusas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué aquí? Pongan excusas. Sigan poniendo excusas, que un día los va a juzgar la palabra. Un día los va a juzgar esa palabra. Y si se muere también los va a juzgar la palabra. Amén. En cualquier momento las personas pueden morir, como dice Hebreo 9:27, y va a enfrentar un juicio terrible delante de Dios. Es lo que menos piensa la gente. La gente lo que menos piensa es morirse. Y está pensando en sus planes de hacer tanto dinero. A veces nos turbamos, ¿verdad que sí? Como mandé un mensaje, una reflexión hace poco. Nos turbamos tanto, pensando en el futuro, en el mañana incierto que no conocemos si va a llegar. Así somos los seres humanos. Gloria a Dios. Amén. Por eso Dios nos habla en su palabra. Y me llamaba la atención esa reflexión, porque dice que el presente nos frustra por pensar en el mañana, y nos quita la alegría
el futuro que es incierto nos quita la alegría del presente. Y es una realidad. Amén. Es una realidad. Amén. Vale la pena, ¿verdad? Poner a Dios primeramente en obra su palabra. Amén. Gloria a Dios. El rechazo consciente de la verdad nos llevará a un juicio. Por eso dice el tema, juzgados por la palabra. Un día esa palabra nos va a juzgar. Amén. La Biblia habla que todo lo que hemos hecho en esta tierra le vamos a dar cuenta a Dios. De todo. De cada rechazo, de cada menosprecio al Señor, le vamos a dar cuenta a Dios. Esto no es nada, no es broma, esto es serio, es palabra de Dios. Cristo vino a salvar, pero viene un día como juez a juzgar. Y por eso, ¿verdad? Uno de los pasajes más conmovedores y más, se puede decir, tristes, usted ya lo conoce, es el último pasaje de Apocalipsis. Es uno de los pasajes, ¿verdad?, más fuerte que se le permitió ver a Juan en un juicio que viene, ¿verdad?, a las personas por rechazar el mensaje de Jesucristo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba montado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, ahí van a estar todos aquellos que rechacen el mensaje de Dios. Ahí van a estar todos aquellos que menosprecien la sangre de Cristo. Ahí van a estar todos aquellos que Dios les habla y no quieren transformar, no quieren una vida de transformación, no quieren que Cristo transforme por medio de su palabra. Todo el rechazo ahí va a estar. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahí va a estar escrito todo. Rechazo. En tal fecha me rechazaste. Te hablé. ¿No quisiste oír? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice, ¿cuál es el libro? De la vida. Y fueron juzgados. Mire que ahí nos va a juzgar. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Usted sabe que toda aquella persona que ha rechazado al Señor, que no quiere venir a los pies de Cristo, ahí va a estar. Ahí está anotado. Cada cosita, cada rechazo, ahí lo va anotando en ese libro. Por eso, en ese día se le va a leer el veredicto. Mira, rechazaste la palabra, rechazaste el mensaje. Espero, ¿verdad?, que lo que oyen y donde vaya este mensaje no cierren la palabra, porque muchas veces gente no quiere oír estos mensajes. Y lo que hacen muchas veces es no escucharlos. No escucharlos porque saben que el mensaje les va a pegar duro. Pero aún aunque no lo escuchen, Dios le va a decir, mira, aquella fecha no quisiste escuchar el mensaje. Amén. Lo cerraste para no escucharlo. Es que de Dios nadie se va a esconder. Aleluya. De una u otra forma se está rechazando, porque es lo que se hace, ¿sí o no? Hay personas, mire, ese hermano predica muy duro y da muy duro la palabra. No lo escuchemos mejor. Escuchamos. Pero Dios sabe que no lo está escuchando. Amén. Y ahí está escrito. Ahí está escrito en ese libro. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De ahí los va a tirar el mar, el infierno. Todos van a salir a ese lugar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y aquel que no esté inscrito en el libro de la vida. Y esto es para nosotros también, hermanos. ¿Realmente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Esto es para la iglesia. ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿Realmente nos sentimos seguros de la salvación? ¿Verdad que tenemos que examinarnos? ¿Nos sentimos seguros si nos morimos hoy o mañana o Cristo viene de que nos vamos a salvar? ¿Realmente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Porque por eso que el Señor dice que viene un día como juez, porque todavía hay esperanza.
Dios nos habla, ¿verdad? Porque Dios quiere salvarnos. Dios quiere que nos alejemos del pecado. Dios quiere que nos alejemos de aquellas cosas que a Él no le gusta, ¿verdad que sí? Dios por Él nos habla. Vale la pena. Yo no le voy a decir que diga amén, como dicen muchas personas, porque va a decir amén de mentiras. No, hagamos conciencia. Gloria a Dios. Personalmente hagamos conciencia. Si realmente, amén, no estamos hablando que todos somos perfectos y somos súper santos, ¿verdad? Porque nadie es. Pero realmente tratamos de limpiarnos para Dios. Tratamos de santificarnos para Dios. Amén, aleluya. Cuando Dios nos habla. O seguimos rechazando el mensaje de Cristo, siguiendo una vida impía, una vida carnal. Por eso, ¿verdad? Que el mensaje del Señor es duro. Amén, gloria a Pero Dios. es el mensaje que Aleluya. trae salvación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. A mí, ¿de qué me serviría tener un montón de gente carnal? Lleno una iglesia de gente carnal que se va a ir para el infierno y que encuentra igual a Dios. Mi responsabilidad es predicar el mensaje del Señor. Que las Aleluya. vidas sean salvas. Nos guste o no nos guste, amén, para que aquel que reciba el mensaje del Señor reflexione, Gloria a Dios. se salve. Amén. El Señor nos dio su palabra, amén. Amén. Depende de nosotros de rechazar el mensaje o de aceptarlo, pero seremos un día juzgados por esa palabra. Amén. Por eso que Dios nos habla. Porque Dios nos ama mucho y grandemente. Y Él no quiere que nos perdamos. Al que oye mis palabras y no guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Es una advertencia final sobre la importancia de aceptar la palabra, el mensaje de Jesús como verdad, indicando que el juicio viene por no aceptar la salvación ofrecida. Mire que nosotros rechazamos algo grande. El juicio viene por rechazar la salvación. Amén. Así que examinémonos, y aquellos donde va a llegar el mensaje que están viviendo una vida impía, tengan cuidado, acepte el mensaje del Señor, no rechace el mensaje, porque Dios está hablando. Amén. Aleluya. Así que sigamos hacia adelante.